Una situación que había en el Antiguo Testamento en donde la gente que cometía un asesinato o una muerte accidental, había una persona que era el vengador de sangre, se llamaba, era un pariente de esta persona, podía cobrarse, era lo que era el ojo por ojo. Tú si matabas a alguien, porque fuera por un accidente o por lo que fuera, un primo, un pariente, un padre, un tío, podía cobrarse esa venganza, podía cobrarse esa situación vengándose con otro familiar tuyo. Eso era lo que era una deuda de sangre, y era el ojo por ojo, y estaba permitido. Pero había unas ciudades que eran estas ciudades refugio, en donde las personas se metían, donde las personas se escondían para huir de esa situación de justicia sobre sus vidas. Lo que quiero decir con esto es que esa representación en Hebreos que habla de haber huido a Cristo es lo mismo que pasaba antes. Nosotros huimos de nuestro pecado, huimos de nuestra justicia que vendría sobre nosotros según la ley, que sería condenatoria, pero huimos a Cristo y nos refugiamos en Él. Y en Él es en donde encontramos la solución a que la sangre no caiga sobre nuestras vidas, sino que la propia sangre de Cristo nos redima. ¿Me estoy explicando o está muy espeso esto? Vamos a leer un poco de las ciudades de refugio. En el versículo 11, por ejemplo, dice, el capítulo 25, versículo 11, os señalaréis ciudades... ¿Perdón? 25. ¿Qué dice? Capítulo 25. Ah, 35. Versículo 11. Os señalaréis ciudades de refugio, tendréis donde huya el homicida que hiere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades pues tendréis 6 ciudades de refugio. O sea que todo el pueblo de Israel tenía 6 sitios en donde por esos acontecimientos podría refugiarse del vengador de sangre. Si veis en Hebreos, como dice, tengamos un fortísimo consuelo, ¿en qué? En la promesa, en el juramento sobre la promesa que Dios había hecho a Abraham. Porque Dios a Abraham le da una promesa, y es que de ti multiplicaré las naciones como las estrellas del cielo. Dice que serán multitudes. Esa era la promesa, que en Jesús habría muchos cristianos, muchas personas que creyendo en Él se salvarían. Entonces, esta promesa que Dios da a Abraham, luego interpone juramento. Y dice, como no hubo otro por quien jurar, Dios juró por sí mismo, diciendo, esta promesa se cumplirá. Y esa promesa, ¿de qué estaba hablando? De Jesús, de la venida de Jesús, del que iba a ser el sacerdote por siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos habla los 5 primeros capítulos de la persona de Jesús, de quién era Jesús, y luego se tira hasta el 11 que habla de la fe, del sacerdocio de Jesús, del oficio. El sacerdocio era un oficio, que es como nosotros tenemos el oficio de sacerdote. Dice que sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros ejecutamos ese oficio de sacerdotes, cada uno de los cristianos, cada uno de los creyentes. Tenemos el oficio de sacerdote era un oficio de sacrificador. Primero sacrificaba por sí mismo para el perdón y luego el sacrificio para los demás. Eso lo podíamos hacer solamente entre el trono de Jesús, que es el que nos limpia, que es el que nos purifica, que es el que nos da esa capacidad de ser útiles para otros. Y como dice aquí, que tengamos un fortísimo consuelo a los que hemos acudido para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros, a los que hemos huido, a los que nos hemos refugiado. Y ese es el refugio seguro para nuestra alma que podemos alcanzar, el entrar en esa medida de fe, en esa dimensión diferente en el cual nos escondemos. El otro día hablábamos de que no era lo mismo salir de Egipto, entrar en la tierra prometida. Y esta es la realidad de la que está aquí hablando, porque viene todo como entremezclado. Una cosa es salir de Egipto, una cosa es salir de tu pecado, de tu condición humana, de tu condición mental, sea cual sea, ser rescatado, ser quitado de ahí. Y otra cosa diferente es entrar en la tierra prometida. Hay un periodo en el cual la gente a veces divaga y queda en ese desierto en el cual no es capaz de descansar, no es capaz de refugiarse, no es capaz de esconderse. Simplemente ha sido liberada de algo, pero sigue en el desierto viviendo su vida de desierto, porque no es saciada su sed. ¿Qué entiendo yo por el reposo? A lo mejor digo una cosa que no
que no es tan teológica, pero yo no creo que hable del reposo futuro, no creo que hable del reposo venidero cuando estaremos con Jesús, sino que habla de un reposo ahora, habla del reposo que nosotros podemos adquirir en vida. Y ese reposo es el que encontramos cuando entramos en la presencia de Dios y cuando nuestros cuerpos, nuestras almas, nuestro espíritu es purificado, es santificado. Entramos en un renuevo diferente, entramos en ese lugar de reposo a donde Dios quiere llevarnos, que es ese lugar de refugio. Todo viene unido a lo mismo. Veis que en el Antiguo Testamento lo ponía de una manera un poco más física, pero ahora mismo la manera es espiritual. Por eso en la fe entras en otra dimensión diferente, en la cual nosotros nos refugiamos ¿en dónde? En la alabanza, en la adoración, en la presencia de Dios. Cuando entramos en la presencia y salimos restaurados, renovados, donde nuestra mente sale transformada. Yo donde más he transformado mi mente ha sido en la presencia de Dios. Cuando he sentido la presencia de Dios y he adquirido compromisos. Porque a veces los compromisos en la carne, a veces estamos así en una situación buena y tal, y hacemos un compromiso, pero si no es un compromiso en la presencia de Dios, creo que se queda un poco en aguas de borrajas, ¿sabes? Luego se queda en nada, luego vienen las situaciones de la vida y parece como que nos jalan. Pero cuando la realidad de nuestra identidad está en la presencia de Dios y ahí adquirimos compromiso, nuestra mente cambia, nuestra mente se renueva y nuestros pensamientos son diferentes porque no queremos alcanzar aquello por lo que luchamos en la carne. La gente hoy en día lo que quiere es poder, es tener dinero, es economía, es finanzas, es que todo le vaya bien, es que... La vida de fe no es para que todo te vaya bien. La vida de fe es para que tú aprendas y disciernas sobre el bien y el mal y en eso que has sido ejercitados alcances la victoria y la proeza de haberlo hecho. En el sentido de que Jesús es el que se lleva la gloria de todo eso. Pero dice también en Hebreos en el 11, a los que han sido ejercitados en el bien y el mal. Las situaciones que vienen a nuestra vida nos ejercitan, hacen ejercicio de nosotros para que nosotros podamos entrar en una dimensión de poder elegir lo que queremos, si lo de la carne o lo del espíritu, si lo que viene de nuestra mente o lo que viene espiritual de Dios para nosotros para poder hacer crecer nuestro alimento espiritual. Vamos a ver una cosa aquí en Hebreos también, en el 6, un poquito más atrás. Hay un versículo muy complejo, que también lo tenía esta mañana, que dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. ¿Qué citas de la palabra? Hebreos 6, 4, 5 y 6. Muy complejo. Y yo he tenido a veces una idea sobre este versículo. Y este versículo, si no lo quitamos del contexto, habla de la exhortación que Dios da al pueblo de Israel cuando está en el desierto y no quiere entrar en la tierra prometida. Y muchas veces se hace teología de esto diciendo que habla de la salvación, de que no podemos crucificar nuevamente a Jesús para una redención espiritual, a los que hemos fallado y hemos tenido parte en el Espíritu Santo. Yo no creo que hable tanto de esto. Yo creo que habla de aquellos que en el desierto tenían la promesa de entrar en la tierra prometida, pero no la alcanzaron por culpa de su incredulidad. Son todos los que salieron de Egipto y Moisés entre ellos. Y salió una raza, salió una estirpe de la gente esta, que era Josué y Caleb, que eran personas que habían ellos, como dicen Números, otro espíritu. Cuando dice otro espíritu, en minúsculas, habla de otra manera de pensar, no habla del Espíritu Santo, habla de nuestra propia manera de pensar. Y ellos sí alcanzaron esa promesa, ellos sí alcanzaron la redención y ellos sí entraron en la tierra prometida, en el lugar de reposo que nos sigue hablando en Hebreos. ¿Los otros fueron condenados? No.
Los otros fueron pueblo de Dios y fueron salvos, pero no entraron en ese reposo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces vivimos vidas en las iglesias, en el pueblo de Dios, como creyentes, muy cargadas. Situaciones en las que nos vemos muy presionados por el peso del testimonio, por el peso de dar hacia los demás algo, pero no entramos nunca en el reposo, en donde somos renovados, en donde somos transformados, en donde somos cambiados, y necesitamos ese reposo en el Espíritu Santo para que la vida cristiana no sea tan cansina. A veces hemos dicho que la carga, dice Jesús, que su carga y su yugo son fáciles de llevar. Entonces, ¿por qué a veces nos resulta tan complicado? Porque nos enredamos en nuestros pensamientos, porque nos enredamos en nuestras situaciones de nuestras casas, como dije antes, en las finanzas, o en el problema con el marido, con la mujer, o con los hijos, o con tu padre, o con tal. Y no somos capaces de descansar de esa situación, y esas situaciones lo único que hacen es traer presión, y presión, y presión, y presión. Y toda presión al final acaba por estampar por alguna manera. Si tú tienes a un hijo que desde que es pequeño lo tienes dándole, y metiéndole presión, cuando llega a los 18 años y puede decidir por su cuenta, vete tú a saber por dónde sale eso. Porque el exceso de presión que ocurre en algunos sitios estopa. Eso estopa, eso estalla. Y nosotros tenemos que refugiarnos en ese sitio, en ese lugar en donde Jesús nos brinda la oportunidad de transformar nuestra vida, no, pero sí nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar la mayoría de las veces está equivocada, porque pensamos conforme a nuestra naturaleza natural, a nuestro cuerpo natural, a nuestra forma de pensar humana. Y nuestra forma de pensar humana viene arrastrada por un pecado generacional que venimos trayendo desde Génesis. Y pensamos según el raciocinio, pensamos según vemos. Si vemos así, y vemos una cosa y nos gusta, entonces funcionamos por lo que vemos o por lo que sentimos. Pero no podemos funcionar por eso, tenemos que funcionar por lo que creemos. Y para saber cómo creemos o qué creemos bien, tenemos que saber lo que la palabra dice de esto. Lo que la palabra dice de esto es que tengamos fe. Y la fe es todas estas cosas. La fe es creer en la palabra, en el autor y el consumador de la palabra, en lo que la palabra trae a nuestras vidas, y refugiarnos ahí. Ese es el refugio mejor que vayamos a encontrar, en Cristo, y renovarnos, porque si no, ya digo, es muy cansino. Es muy cansino estar año tras año y vez tras vez funcionando sin el renuevo del Espíritu Santo en nuestros corazones. Porque cada vez que nos vamos al mundo, nos jalan, nos vienen problemas, nos vienen historias, y eso nos quiebra la fe, nos debilita, nos hace polvos, y estamos siempre en una peregrinación por el desierto, siempre buscando el agua de refugio, buscando, y de vez en cuando hay unción, y vas a una reunión y hay maná, y hay agua de la roca, y hay muchas cosas, y hay guianza, y la nube, y la columna, y todas las cosas que siempre os cuento, pero no hay refugio, no hay reposo, no hay descanso. Tenemos que encontrar el descanso en Dios, en donde nosotros nos renovamos, en donde nosotros encontramos la verdadera identidad espiritual que necesitamos, porque si no, no es más que una identidad natural y carnal. Y nos pensamos que las cosas se hacen de cierta manera, y en realidad es completamente la opuesta. Y en Cristo tenemos que refugiarnos en esa ciudad de refugio, en ese momento en el que podemos buscar la presencia de Dios y entrar y saber qué decidimos. Por eso os contaba antes lo del juicio. Yo cuando entré al juicio ya entré victorioso. ¿Pero por qué? Si no sabía lo que me iba a decir el juez, si me iba a condenar o no me iba a condenar. ¿Por qué? Porque la decisión que yo había tomado había sido la correcta, había sido una decisión espiritual de decir la verdad, de ir conforme a lo que yo en mi corazón entendí que tenía que decir. Y luego estas cosas se las quieres enseñar a otros y no vale. No vale, porque cada uno tiene que hacer conforme a su criterio, conforme a su entender y conforme a su forma de ver. Y luego otro fue a un juicio y le digo yo, di la verdad, hombre, que di la verdad, ¿qué tal? Fue al juicio y lo metieron preso. Y dice, ¿ves? Por tu culpa, por decirme que dijera la verdad. Claro. Pero es que las cosas hay que entenderlas desde el Espíritu, no es una cosa que nosotros podamos hacer de una forma legalista, de una forma ortopédica, de algo que nace de nuestra mente y que pensamos que incluso por eso tenemos un beneficio. Entonces, algo que salga de nuestro corazón, pero para entenderlo tenemos que ver qué Dios ha implantado en nosotros. Cuando yo entré, yo recuerdo que abrí la Biblia y dice, no te preocupes de lo que vas a hablar delante de las autoridades, el Espíritu Santo hablará por nosotros. Le dice a los discípulos.
Eso fue una palabra que a mí no sabía lo que me iba a preguntar la juez, ni lo que yo le iba a decir, pero el resultado fue que yo ya fui victorioso. Y las batallas espirituales no se ganan en el momento en que están batallándose carnalmente. Cuando yo me peleo con mi mente delante del juez para decir la verdad, esa batalla no se gana ahí. Esa batalla o la ganaste antes o la tienes perdida. No la puedes batallar en el momento, la tienes que batallar en el espíritu antes. Cuando tú la ganas, cuando tú decides hacer lo correcto, porque sabes que tienes ese premio que Dios te da, porque sabes que tienes ese refugio donde te puedes meter, porque sabes que aunque te condenen, digas, hice lo que tenía que hacer. Que no es lo que mi mente decía, sino que es lo que la palabra decía. Y eso pasa con todas las situaciones. Cuando Dios nos da una revelación, cuando yo estuve enfermo que me moría, igual. Había una situación de guerra, un conflicto interno, una cosa dentro de mí que en cierta manera yo me quería morir, porque yo estaba cansado de pelear con mi carne ya, porque estaba muy debilitado, porque estaba lo que fuera. Entonces yo me cansé en la carne, no me apetece más. Yo tenía confianza de obtener el galardón que Dios me había prometido, y que Dios tiene prometido para uno de los que le aman, cada uno de los que le aman. Entonces digo, bueno, pues me muero y tan feliz. Pero ¿qué ocurre? Que hay una batalla en la cual, de cierta manera, Dios me dijo, no están cumplidas las promesas, no está manifestada, la promesa que yo te di no ha sido manifiesta todavía en el terreno físico. Dice que lo que se ata en el cielo será atado en la tierra. Todas estas cosas que nosotros atamos en el espíritu, luego tienen una repercusión en lo físico, en la tierra. Cuando dice, el que no deja padre ni madre, hay una recompensa. Luego no solo ganas a la esposa y a los hijos, sino que vuelves a ganar a tu padre y a tu madre. Porque no está diciendo aborreced, está diciendo sal de esa manera de pensar, sal de esa manera de opinar, sal de esa manera concebida que tienes en tu mente de hacer las cosas. Ven a lo que Dios ofrece, ven a ese refugio, ven a ese sitio en donde las cosas espirituales tienen más sentido que las cosas naturales. Que lo que no se ve es más real que lo que se ve. Porque muchas veces lo que vemos no es más que confusión, más que engaño, más que cosas raras, pero es la realidad. Ayer estaba viendo el programa que salió Anguita, hablando de Anguita. Y el hombre hablaba de varias